Hola chicos, ¿cómo están? Para cuando salga este podcast, espero que ya se haya publicado el podcast dedicado a Kakine y Accelerator. Probablemente espero que eso haya sucedido. Esta grabación quiero dedicarla a Hamasura, un personaje que me parece muy interesante en algunos aspectos y que precisamente por eso merece la pena discutir un par de cosillas sobre él. Lo primero que habría que mencionar, que me parece importante, es que no sé si recuerden la plática sobre Accelerator, donde yo mencionaba que Accelerator tenía uno de los desarrollos como personaje más armónicos, más orgánicos. Y eso está bien, porque creo que eso es una realidad. Sin embargo, Hamasura lleva ese concepto a otro nivel. Me parece que Hamasura es el personaje de los tres protagonistas y tal vez hasta de toda la serie en cuanto al Viejo Testamento refiere, que tiene el desarrollo más armónico, el más prudente y el más certero en todos los aspectos, y creo que es bueno aclarar o explicar el por qué. Creo que esto lo he conversado en algún par de veces en ciertos temas dispersos, pero recuerden que a nivel de historia siempre los personajes tienen que cambiar. Para bien o para mal, un personaje tiene que cambiar. Un personaje que se queda estático es un personaje plano, es un personaje mal estructurado. Esto no lo digo yo, esto lo dice la teoría en cuanto a narrativa refiere, al menos dentro de los cánones más clásicos. Por eso es que a mí me parece que Toma es un bodrio como protagonista, y eso en su momento lo charlaremos. Y por esa misma razón es que Accelerator es un personaje que crece de manera bastante cool, pero Hamasura lleva eso a otro nivel. Y pasa y resulta que Accelerator, hay un par de volúmenes, quizás dos, donde el Accelerator estrictamente hablando no cambia, se siente muy parecido a otras versiones de Accelerator de otros volúmenes. Entonces hay momentos en los que Accelerator cambia, pero hay unos momentos donde como que la historia hace que Accelerator se calme, y después hay otro evento que hace que Accelerator vuelva a evolucionar, vuelva a cambiar. En el caso de Hamasura eso no sucede, nunca hay un plano neutro, nunca hay un status quo, sino que siempre Hamasura evoluciona. Hamasura siempre cambia con cada participación que hace. Y me parece que Hamasura es el personaje que mejor se ha desarrollado en ese aspecto, porque Hamasura ha conseguido llegar dentro del Viejo Testamento, consiguió cambiar de tal manera en pocos volúmenes y en unos volúmenes que no se sienten de relleno. Siempre que Hamasura aparece ocurre algo importante que lo obliga a evolucionar, y siempre está constantemente cambiando, nunca se queda estático. Recordemos que él aparece en el volumen SS1, después aparece en el Battle Royale, después el asunto de Dragon, y ya la Tercera Guerra Mundial. Él siempre está cambiando, siempre hay situaciones que lo obligan a cambiar, siempre está en constante mejora como personaje. Él siempre está también en esa disyuntiva en el cual él no sabe si escapar por su cobardía o asumir los riesgos de alguna decisión o de alguna cosa por el bien de Takitsuo o por el bien de sus allegados, o porque él simplemente cree que es lo correcto. Y eso es importante mencionarlo. En el caso de Hamasura me parece que Kamachi supo trabajar con él muy bien en ese sentido, donde él siempre que aparece ocurre algo que lo hace cambiar, siempre está en ese constante avance. Accelerator lo hace, pero digamos que lo hace a una velocidad más reducida,
y Toma se queda estático. Yo creo que esas pueden ser las tres comparaciones que se pudieran hacer. Una cosa que también hay que mencionar y que yo me lamento tanto es que Hamasura, a pesar de todas las cosas que he mencionado positivas de él, me parece que es un personaje que llega a un momento en el que se desperdicia su participación. Y esto queda evidenciado en la Tercera Guerra Mundial. Ya de por sí el anime hace que Hamasura se sienta como un chiste burdo que nada aporta a la historia y que se siente como un relleno de mierda, así como en esas películas de monstruos de Jurassic Park o de Godzilla, donde están esos personajes que están desarrollándose sin caso alguno, cuando a ti lo que te interesa ver es a los monstruos cayéndose a madrazos. Eso es lo que se siente con Hamasura en la Tercera Guerra Mundial. Tú lo que quieres ver es a Toma rescatando a el Códice o a Accelerator luchando contra Worst. Tú no quieres ver a Hamasura, y no es culpa de Hamasura, es culpa de cómo Kamachi orquestó ese acto, orquestó ese evento. Y es que no se siente el asunto de la guerra como algo fundamental o algo de peso, se siente como de relleno. Entonces eso hace que Hamasura no acabe por explotar todo el potencial que tiene en el asunto de la guerra. Pero pasa y resulta que también ocurre una dicotomía en ese sentido, y es reflexionar qué hubiese pasado si Kamachi hubiese desarrollado más la guerra. Pasa y resulta que si Kamachi decidiera haber desarrollado más la guerra, Hamasura hubiese acabado siendo bastante más inverosímil de lo que él en algún momento de la Tercera Guerra Mundial se vuelve. ¿A qué me refiero? Se supone que la gente que está en la guerra son militares que tienen un entrenamiento para la guerra. Hamasura no es más que un pandillero que se sabe un par de truquillos para tratar de solventar cosas en un sentido urbano, pero él no tiene una preparación militar. Y a pesar de eso, Hamasura consigue hacer cosas bien interesantes en la Tercera Guerra Mundial. Pero si Kamachi hubiese desarrollado aún más toda la parte bélica, Hamasura hubiese terminado de ser menos creíble de lo que en algún momento se vuelve, en especial cuando empieza a luchar con los Dark Matter. Precisamente porque él no tiene una preparación en particular, que dicho sea de paso, es bueno reconocer que a pesar de que Hamasura en algunos momentos pueda ser un idiota, tiene una gran inteligencia para improvisar, para resolver cosas con velocidad en situaciones que lo ameritan. Eso es bueno mencionarlo, es un poco la inteligencia que tiene Toma para discernir cómo se maneja la mafia, cómo se maneja la magia contra sus oponentes. Tienen una capacidad para solventar problemas que ocurren en el momento. Eso es muy bueno de Hamasura. Y bueno, ya entonces vemos que también Hamasura cumple un rol como pilar o como seguro de vida o como freno de cómo se desenvuelve Mugino, y también es como el guardián de Takitsubo, y eso también es bueno. O sea, hay unas cosas con Hamasura que son muy buenas de ver. Creo que el anime no terminó de mostrar todas esas cosas, evidentemente por la rushada que ocurrió en el Battle Royale, por problemas también en la Tercera Guerra Mundial y por problemas que en mi juicio Kamachi no supo trabajar bien en el volumen de la Tercera Guerra Mundial además. Sin embargo, creo que Hamasura tiene un potencial muy importante y eso evidentemente lo vamos a ver a posteriori, pero Hamasura es un personaje que merece la pena ser tomado en cuenta, y él realmente es el verdadero nivel 0. Toma tiene una mano pajera que elimina la magia, que anula los eventos sobrenaturales. Hamasura no tiene nada. Hamasura literalmente es un poder, un carisma que le permite ganarse el aprecio de algunas personas y poder trabajar con ellas en conjuntos para resolver cosas, que es el asunto de Item. De resto, Hamasura es un personaje bastante normal, y es posiblemente el más normal de muchos de los personajes que se mueven en la serie. Así que bueno, yo creo que podemos dejarlo hasta aquí. Creo que es bueno que si han visto a Hamasura con malos ojos, pues le den una segunda oportunidad. Creo que es un personaje que merece la pena.
Así que bueno chicos, ¿qué opinan al respecto? ¿Qué opinan de Hamasura como personaje? ¿Cuál fue la sensación que tuvieron en su momento cuando él aparece en ese volumen SS1? ¿Se imaginaron que en algún momento Hamasura iba a tener la relevancia que tuvo? ¿Se imaginaron en algún momento que aquel chico del piercing que le sangra la nariz después de unos pocos golpes con Toma iba a tener esa evolución, ese trasfondo en la historia principal? Eso creo que es una de las cosas más positivas que tiene la serie, es algo inesperado, digamos. Es un personaje en ese sentido que no se siente protagonista, sino que fue un personaje como que llegó tarde a la fiesta y aún así se le consiguió dar unos minutos para destacar, y eso es algo que merece la pena reconocer. Así que bueno chicos, se les quiere, un abrazo.